Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias por Mis saludos atendernos. también a los... Muchas gracias también. Listo. Sí, como estábamos conversando, en esta última semana epidemiológica, la semana 28, ha habido un incremento de casos. Con respecto a la anterior semana, en un 50% de casos. Esta semana tenemos cerca de 65.000 nuevos contactos como casos positivos de coronavirus comparados a la semana 27, que eran de 43.000. Y esto fundamentalmente en dos grupos de edades. En el grupo de adolescentes, que representa un incremento del 86%, y en el grupo de los niños de 0 a 11 años, que representa una variación del 71%, ¿no? Ujú. Tal como estabas comentando, existen coberturas bajas de vacunación en estos dos grupos de edades. La importancia de estos dos grupos radica principalmente en que ellos, al ser parte de una familia, incorporarse a una familia, tienen contacto con los padres o con los abuelos, que son personas adultas mayores y que tienen algún grado de comorbilidad, y estas personas son susceptibles de requerir servicios de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos. Claro. Y esto, en estos rangos etarios que usted ha señalado, niños de 0 a 11 y adolescentes de 12 a 17, las causas no sé si se habrán analizado o simplemente obtienen ustedes la data. ¿Tendría que ver con, digamos, con las clases presenciales o qué otro tipo de actividades en estos rangos en particular podrían estar generando estos aumentos que ustedes han registrado? Sí, nosotros registramos estos incrementos en base a la data, pero recordemos que estamos en el incremento de una cuarta ola. Ujú. Esta cuarta ola implica una transmisión comunitaria, que lo que realiza es la circulación a nivel de la comunidad con respecto al virus. Y tenemos, por otro lado, ya 2 años de intervención en la ola de la pandémica, que hace que la gente disminuya las medidas habituales de autoprotección, como son el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la Claro. distancia social, la distancia mayor a 1 metro. Y esto pues, repercute bastante, sobre todo en los adolescentes, que son un poco más reacios a mantener estas medidas de protección. A Bueno, diferencia cuando evaluamos esto, por ejemplo, en niños, ¿no? En niños en los colegios, los niños usualmente tienden a cumplir con mejor proactividad estas medidas de autoprotección. claro, pero por ejemplo, veíamos antes de conversar con usted esta nota, este informe respecto a que hay una responsabilidad también por parte de los padres de familia que no autorizan muchas veces a que los pequeños puedan ser vacunados. De hecho, incluso las maestras, las profesoras, ¿no? Que no era necesario, no es obligatorio, según sus argumentos, la inoculación de la tercera dosis, ¿no? Ahí hay un trabajo que se tiene que hacer y que es sumamente importante de información y sobre todo de promoción de la vacuna propiamente, ¿no? Sí, recordemos que en estos estudios que, por ejemplo, ha realizado el Instituto Nacional de Salud, ha comparado el riesgo de requerir camas UCI y de hospitalización, incluso con el de muerte, cuando yo tengo 3 dosis de vacunas, tengo el calendario de vacunación, versus aquellas personas que no tienen vacunación, donde el riesgo es 9 veces más de poder fallecer, de poder requerir cama UCI, y además existe una protección de 87% mayor frente al riesgo de morir cuando yo tengo mis 3 dosis versus a aquellas personas que tuvieron 2 dosis. Es cierto, la vacuna sí está protegiéndonos, ha evitado, hemos visto nosotros en la tercera ola, que el número de fallecidos, el número de requerimiento de camas UCI y de hospitalización no fue de igual magnitud como fue la identificación de casos. Eso es algo que ha quedado como país, como muestra de que las vacunas sí sirven, sí Ujú. son importantes, y desde el punto de vista institucional, nosotros como Seguro Social de Salud, dentro de los pacientes que tenemos hospitalizados, tanto en UCI como en hospitalización general, el perfil de estos pacientes que están en estos servicios son pacientes que o no tienen vacunas o tienen las vacunas Claro, incompletas. el Y esquema de es por eso que vacunación. nosotros, así es por eso que nosotros como seguro estamos saliendo también a informar lo que está ocurriendo a nivel comunitario, pero también a informarles que no hay excusa en estos momentos para no vacunarse. Ujú. Nosotros tenemos nuestros centros de vacunación que atienden de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. En la actualidad, por ejemplo, tenemos Plaza Norte,
como centro de vacunación, tenemos Aljovín como centro de vacunación, tenemos Urquillo, tenemos San Isidro, tenemos Ate, que son centros que están no solamente haciendo la vacunación en cuanto a coronavirus, sino también a influenza y a neumococo. Señor, Y, sobre los datos que ustedes han, sí. Perdón que lo interrumpa, sobre los datos que ustedes han podido recabar, ¿cuáles son las regiones que tienen mayores casos de contagios por COVID-19 en estas semanas que se han comparado, la semana 27 y 28, ¿cierto? Sí, con respecto a la semana 28, nosotros tenemos un incremento en todas las regiones, pero hay algunas regiones en las cuales tienen el mayor número de casos positivos. Y descontando Lima, que es la primera, de ahí continúa Arequipa, Ancash, Junín, Cusco, Cajamarca, pero también hay algunas regiones donde el crecimiento ha sido muy llamativo. Estamos hablando, por ejemplo, el caso de Madre de Dios, de 159 casos que teníamos en la semana 27 a más de 700 casos, y eso hace de que nuestro porcentaje de variación sea muy llamativo. 357,9% de variación. Así es, y eso hace de que nosotros salgamos a todo nivel, es decir, combatir la cuarta ola, hacer de que el impacto de la enfermedad no tenga tal magnitud como la segunda ola, es tarea de todos, es tarea de los medios de comunicación, es tarea nuestra y sobre todo de la población, ¿no? Y en el caso de Madre de Dios, por ejemplo, que usted nos sabe esta cifra, que ha habido un aumento dramático, ¿no? De 159 en la semana 27 a 728 en la semana 28. ¿Qué factores han podido ustedes identificar que han sido predominantes para que se haya registrado tremenda alza en los casos de contagios? ¿A qué se debe exactamente esto? Sí, principalmente a la autoconfianza o a la falsa sensación de seguridad de que la pandemia ya acabó. Recordemos que en realidad lo que hemos tenido ha sido un bajón de casos, pero la pandemia todavía no ha concluido. Claro. Tenemos circulación de la variante Omicron en su linaje BA4 y BA5, que si bien es cierto, los reportes internacionales informan que es mucho más fácil de poderse diseminar estos sublinajes, y es probablemente eso, unido a la disminución de medidas de protección de la población, que hace que estas cifras tengan esta escalada tan llamativa, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces simplemente reiterar el tema de la importancia, una, de acudir a vacunarse, completar el esquema de vacunación, y dos, mantener los protocolos ya que todos conocemos de hace más de 2 años, ¿no? El lavado de manos, distanciamiento, usar mascarilla, evitar aglomeraciones, etcétera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Edwin Esiosub, vocero de eSalud y también epidemiólogo, ha conversado con nosotros sobre este aumento de casos de COVID-19. A cuidarse, a seguir cuidándose. Todavía estamos en pandemia, amigos. Son las 4:32 de la tarde. En Trujillo registramos un nuevo caso de extorsión. Las hijas de la víctima denuncian que delincuentes pidieron $1 millón